¿Te has detenido a pensar por qué, después de un encuentro profundo con Dios, el amor romántico ya no te toma por asalto como antes? ¿Por qué esa antigua urgencia de buscar a alguien que nos complete se apaga o se apaga lo suficiente como para que lo notes y te inquietes? Si escuchas esa pregunta en tu pecho, no estás solo. Muchas personas que han pasado por un despertar espiritual sienten el mismo desconcierto, la misma mezcla de alivio y pérdida. Soy alguien que ha caminado parte de ese sendero. No vengo a pontificar desde una torre inalcanzable. Vengo con las manos marcadas por decisiones difíciles, con noches de insomnio en las que la oración fue la única compañía y con heridas que aprendí a leer como mapas. He visto a compañeros de ministerio que, después de un encuentro con su vocación, dejaron de perseguir la pasión romántica de manera compulsiva. He visto a madres, a obreros, a estudiantes, a líderes emergentes que experimentaron una calidez distinta. Ya no ardían porque otro fuera el foco, sino porque algo más grande les prendía por dentro. Hablo desde la experiencia y desde la observación pastoral. Lo que voy a decir es una interpretación pastoral, una manera de nombrar lo que muchos sienten, no una fórmula única e inmutable. Permíteme dibujar con una imagen. Antes del despertar, tu corazón era una vela. Se consumía con facilidad. Cualquier viento, una mirada, una promesa, la hacía temblar. Después del encuentro con Dios, en muchos casos, esa misma alma descubre que es, antes que nada, un sol escondido detrás de nubes. La vela no desaparece, pero ya no gobierna el clima interior. Ese cambio confunde. Algunos lo celebran, otros lo lloran. Y algunos, con angustia, se preguntan, «Me volví frío. Perdí la capacidad de amar íntimamente. ¿Es esto abandono o liberación?» Antes de seguir, quiero pedirte algo sencillo. Si esta pregunta resuena con lo que sientes hoy, escribe «sí» en los comentarios. No lo hago para medir tu fe. Lo hago para saber que esto no es teoría para ti, que hay personas ahí fuera compartiendo esta inquietud. No es una petición vana, es un gesto de comunidad. Escribe sí si alguna vez te sorprendiste mirando a alguien y pensando, no es esto lo que necesito ahora. Ahora déjame definir con más cuidado quiénes son, según la experiencia de muchos, esos elegidos despertos. Cuando digo elegidos, no hablo de superioridad. Hablo de personas que experimentaron una llamada o un encuentro real con Dios que alteró su centro de gravedad. Se despiertan en medio de la noche con una inquietud de intercesión. Sienten que sus acciones ya no son solo para su propia supervivencia o felicidad, sino parte de una obra más amplia. Tienen un sentido de responsabilidad que pesa y libera a la vez. Algunos lo confunden con fanatismo, otros lo viven como una paz inexplicable. Esta etiqueta, elegidos despertos, sirve para nombrar una experiencia. Alguien que tras toparse con la presencia de Dios, empieza a vivir con un nuevo tipo de apetito. Señales habituales. Una reducción de la necesidad de aprobación externa, una capacidad mayor para permanecer solo sin que la soledad sea desesperación, una nueva sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno que altera prioridades, y sí, una menor urgencia por buscar pareja como centro de identidad. No todos muestran todas las señales, y no todo individuo las vive al mismo ritmo. Reitero, esta es una descripción pastoral, no una sentencia teológica. Hay diversidad dentro de esta experiencia. Permíteme contarte a Ana. Su historia puede sonar familiar. Ana tenía 28 años cuando, después de una temporada dura, se encontró en una iglesia de madrugada. No planeó un gran avivamiento, simplemente fue a orar, a soltar una tristeza que ya no podía sostener. Aquella noche, algo cambió. No fue un estallido de emociones, sino una quietud luminosa. Entendió que su valor no venía del afecto de otro, sino de ser vista por Dios. Al principio creyó que se había vuelto fría,
Tenía citas, algunas buenas, algunas convencionales, pero se daba cuenta de que entraba a ellas sin el antiguo vértigo. No porque ella dejara de necesitar compañía, sino porque algo en su interior ya no dependía de esa compañía para sentirse entera. Con el tiempo, Ana empezó a dedicar largas horas a acompañar a ancianos que nadie visitaba. Su corazón, antes dirigido a la búsqueda de intimidad exclusiva, se abrió a una compasión amplia. Cuando comparte lo que vivió dice, no me volví insensible, mi deseo cambió de objeto. Ese desplazamiento en el afecto, de lo exclusivo a lo universal, con frecuencia pasa por lo que muchos llaman la muerte del ego. Antes de que te alarmes con terminología, aclaro, muerte del ego, aquí no es una etiqueta mística que implique negarse a sí mismo hasta desaparecer. Es un proceso íntimo y a veces doloroso, por el que las necesidades de validación, de ser reconocido, de ser amado para sentirse completo, van perdiendo su tiranía. El ego deja de ser el motor principal del afecto. Eso tiene consecuencias prácticas. La pasión romántica, que depende en gran medida del anhelo de completitud y de la proyección de ideales, se queda sin gasolina. Imagina el ego como un tambor ruidoso que dicta el ritmo de todas tus decisiones afectivas. Cuando el tambor se silencia, las danzas cambian. No significa que el cuerpo deje de latir ni que la ternura desaparezca. Significa que la ternura puede orientarse sin ser un intento desesperado de llenar un hueco. Hay personas que experimentan esto como alivio, otras como pérdida. Aquí no hay una evaluación moral automática. La compasión por extraños no es superior per se a la ternura con la pareja. Son expresiones del amor que pueden estar en tensión dependiendo de la temporada de la vida. Quiero contarte otra historia, la de Marcos. Marcos era un joven pastor de ciudad pequeña que se enamoró perdidamente a los 20 años. Su relación fue intensa, con planes, sueños y promesas. Una crisis familiar le llevó a una habitación de hospital donde oró como nunca antes. Al salir, su vida tomó un giro. No fue que dejó de amar a la persona con quien compartía su vida. Fue que poco a poco comprendió que su llamada implicaba itinerancia. Noches de oración fuera de casa, viajes repentinos para consolar comunidades en crisis. Empezó a sentir que repartir su corazón entre una misión que lo llamaba a todos y una pareja que demandaba un cuerpo entero resultaba insostenible. Él no interpretó esto como superioridad espiritual, lo describió como una tensión moral. Amar a una persona de manera exclusiva y entregar la vida a un llamado que exige disponibilidad total. En algún momento, y esto es crucial, la necesidad práctica obligó a hacer elecciones. Marcos terminó soltero durante años, no porque despreciara el matrimonio, sino porque discernió que su temporada era de atención plena a un llamado que consumía tiempo y alma. Pasó noches en oración preguntando si eso sería temporal o definitivo. No tuvo respuestas sencillas, tuvo discernimiento, consejo y paz en medio de decisiones costosas. Cuando hablamos de misión que consume, no estamos celebrando el sacrificio como virtud vacía, ni proponiendo el abandono de afectos legítimos. La misión, en la experiencia de muchos, implica una reconfiguración de la agenda interior. Oraciones largas, gente que llama a medianoche buscando auxilio, viajes imprevistos, o un constante sentir el peso de orar por naciones que no conoces. Es un estilo de vida que requiere disponibilidad y, por tanto, exige decisiones que pueden afectar relaciones románticas. En términos prácticos, hay temporadas en las que simplemente no puedes prometer presencia cotidiana y emocional que una relación sana requiere. Eso no convierte a esa persona en impersonal, la convierte en alguien con un foco que prioriza lo que cree que Dios puso delante. Y aquí hay una línea frágil. No toda vocación justifica la negligencia afectiva.
Hay que discernir con comunidad, con sabiduría pastoral, sin romantizar ni demonizar. Retorno por un momento a las imágenes. Piensa en la vela y el sol. La vela busca arder en proximidad. Necesita un vaso protector, una mano que la cuide. El sol, cuando sale, ilumina sin depender de caricias personales. Esta metáfora sirve para mostrar que, en el despertar, el afecto puede ganar escala. Pero cuidado con las interpretaciones hostiles. Decir que alguien se volvió sol no implica que las velas sean malas. Hay estaciones para ambas cosas. Hay matrimonios santos, relaciones profundas que son instrumentos de maduración espiritual. No todos los que despiertan dejan de enamorarse para siempre. Muchos encuentran parejas que comparten su vocación. Pero la experiencia común que intento describir aparece cuando la prioridad del corazón cambia de consumación romántica a servicio y compasión más amplia. Esto nos lleva a otra pieza del rompecabezas, las cicatrices. Las heridas amorosas previas son, con frecuencia, las que abren la puerta al encuentro con Dios. Hay quienes, tras sufrir desengaños, se vuelven vulnerables a una fe que ofrece sanidad. Pero las cicatrices también actúan luego como sabiduría y protección. No me refiero a una protección que excluya todo contacto o a un cerramiento orgulloso. Me refiero a esa sensación íntima de que ya no puedo volver a las mismas urgencias. A veces, lo que interpretamos como puertas cerradas es una sabiduría interior que evita repetir patrones destructivos. Se parece a lo que ocurre cuando un soldado, tras la guerra, sabe leer los ruidos de un campo minado. No se cree superior, simplemente vive con prudencia. Esa prudencia puede parecer frialdad para ojos externos. Para la persona que la vive es supervivencia emocional. No volver a ser arrastrado por el mismo torbellino. En este punto, es importante aclarar una cosa. Cuando hablo de protección divina que cierra puertas, lo hago con cuidado. Muchos relatan la sensación de que ciertas oportunidades no llegaron, que algunas relaciones nunca prosperaron, y que aquello, con el tiempo, se comprendió como un acto de cuidado. Mi lenguaje aquí es pastoral e interpretativo. Más que atribuir un cierre absoluto y arbitrario a la voluntad divina, describo cómo las personas sienten que un límite apareció en su camino. Decir, sientes que una puerta se cerró, respeta la experiencia sin convertirla en teología definitiva. Hay misterio en ello. Hay también responsabilidad en las decisiones que tomamos. No es una excusa para evitar el discernimiento ni para justificar abandono de deberes personales. Mientras exploro estas ideas, oigo en mi mente la respiración de quienes llevan este peso en secreto. Piensan, si dejo que esto me transforme, perderé la posibilidad de una familia, traicionaré a personas que me aman. ¿Será que me estoy escondiendo detrás del llamado para no enfrentar mis miedos íntimos? Estas preguntas son legítimas y merecen espacio. El despertar no es una vacuna contra la duda, más bien la desnuda. Hay que discernir con humildad, con acompañamiento espiritual y con responsabilidad hacia quienes nos rodean. Permíteme detenerme para subrayar. No estoy diciendo que todo amor romántico sea egoísta ni que el matrimonio no sea una vocación sagrada. Digo, simplemente, que para muchos cuyo centro se desplaza tras un encuentro con Dios, la energía afectiva se redistribuye. En algunos casos, esto resulta en relacionalidad postergada. En otros, en relaciones nuevas que incorporan la misión. No hay una receta universal. Es una geografía compleja, con valles de soledad y cumbres de servicio. También quiero mencionar dos figuras bíblicas que iluminan este proceso, sin pretender cerrar su significado. Recuerdo la llamada de Samuel, un joven que escucha su nombre en la noche y responde hasta reconocer la voz de Dios. Primera Samuel 3:1-10.
La historia apunta a un despertar que cambia la vida de un joven en una habitación que antes era común. Y pienso en la actitud de Pablo, que habla de considerar como pérdida todo lo que antes valorizaba, por el valor de conocer a Cristo. Filipenses 3, 7, 8. No estoy diciendo que todo quehacer espiritual implique desdén por lo humano. Estoy señalando que, en la Escritura, hay ejemplos de personas que redefinieron sus afectos bajo el peso del llamado. Estas referencias las traigo como luz, no como patrón estricto. Quisiera ahora hablar de la tensión práctica entre el llamado y la relación íntima. Muchos creemos que la vocación y la vida afectiva pueden coexistir sin fricciones. En muchos casos es cierto, pero existe una realidad humana que no podemos ignorar: la presencia sostenida. Una pareja sana suele necesitar una presencia emocional cotidiana, planes compartidos, una proyección a futuro, un llamado que pide itinerancia, noches de oración interrumpida, urgencias a medianoche, o un compromiso de servicio que consume calendario y alma. Plantea un dilema práctico. No siempre se resuelve con buena intención. A veces, el amor romántico no muere, se transforma. Otras veces se suspende para una temporada, y otras veces se incorpora al llamado cuando hay comunión de vocaciones. Volvamos a la historia de Marcos por un instante. Él tomó una decisión que en su contexto fue dolorosa: priorizar la movilidad y la disponibilidad que su obra exigía. Fue una decisión tomada con diálogo, con dolor y con oración. En su trayecto conoció a personas que lo tildaron de egoísta, otras lo llamaron mártir. Ninguno de esos extremos le calzó. Él sentía la paradoja en carne propia. La mayor capacidad para amar a muchos era, simultáneamente, una limitación para amar de manera exclusiva a uno. Esa paradoja lo llevó a buscar consejo y a sostener su vida en la comunidad, porque la soledad no construye vocación saludable. Aquí salvaguardamos una regla: el despertar no debe funcionar como excusa para vivir sin responsabilidad afectiva. La comunidad debe caminar con los que despiertan, ayudar a discernir, a negociar tiempos, a planificar futuros humanos. En el contexto del despertar, muchas decisiones importantes surgen bajo presión. Algunas puertas se abren, otras parecen cerrarse. La imagen del guardián interior, esa voz que protege, aparece en las narraciones de quienes han sido heridos. No es infrecuente escuchar: vi la posibilidad de una relación, pero algo en mí dijo que esa no era la puerta. Esa voz puede venir de experiencias pasadas, de sabiduría adquirida, o de lo que muchos describen como discernimiento espiritual. Pero insistimos en que discernir no es confirmar lo primero que sentimos. Discernir es someter la intuición a consejo, a reflexión y a la humildad de la comunidad. A estas alturas quizá te preguntes: ¿y el deseo físico se apaga también? La respuesta no es uniforme. En algunos, la atracción continúa pero ya no organiza la vida. En otros, la libido se atenúa por la intensidad de la vida espiritual y por la pérdida del nervio emocional que alimentaba el deseo. En otros, la sexualidad se redirige hacia la creatividad, el servicio o la contemplación. No hay una pauta única. Hay caminos diversos que requieren honestidad y, en muchos casos, acompañamiento terapéutico y pastoral. Quiero compartir ahora una escena. Imagina una madrugada helada, la ciudad en silencio, y tú en una iglesia con ventanas empañadas por la respiración. Alguien te pide que ores por una persona desconocida, por una familia que no tiene pan, por una madre que llora en la puerta de un hospital. Oras, y tu corazón se convulsiona con una ternura que no sabías que albergabas. Durante meses, esa ternura te llevaría a llamadas nocturnas, a visitas improvisadas, a sostenes económicos anónimos.
Esa energía afectiva que antes hubiera buscado su realización en un vínculo exclusivo, se distribuye en actos concretos. No es sacrificio de la pasión por frío religioso. Es una redistribución. Lo que antes era un río que corría hacia un solo estanque, ahora se extiende como un delta hacia muchos. Esta expansión del amor tiene un costo, la posibilidad de experimentar la intimidad exclusiva como antes, pero también trae un regalo poco visible, una libertad para amar sin poseer, amar sin proyectar el futuro inmediato en la otra persona, amar con la convicción de que no se necesita que el otro sea espejo para saber que existes. Para algunos, esto es puro alivio, para otros, es duelo lento. El duelo merece espacio. No canceles las lágrimas porque deberías estar en paz. Las pérdidas no reconocidas se vuelven resentimiento. Mientras exploro estas realidades, me resulta necesario marcar límites sobre lo que no estamos diciendo. No estamos afirmando que el despertar te hace moralmente mejor que alguien que vive una vida sentimental plena. No estamos diciendo que si te casas y tienes hijos, no puedes servir con toda tu alma. Existen ejemplos claros de matrimonios santos donde dos personas comparten una vocación y la complementan. Tampoco estamos prometiendo que el despertar trae éxito, prosperidad o sanación automática. Lo que sí digo, con humildad, es que muchos que han pasado por esto describen un desplazamiento en sus afectos y prioridades, acompañado de desafíos prácticos y emocionales. Antes de seguir adentrándonos, conviene detenernos un momento en una pregunta crucial. Cuando una persona despierta y experimenta menos inclinación a enamorarse, ¿es eso fruto de miedo, de escapatoria o de auténtica transformación? La respuesta natural y pastoral implica discernir caso por caso. A veces, lo que parece devoción es miedo a volver a ser herido. Otras veces es la constatación sincera de que el corazón ya no necesita lo que antes buscaba. El discernimiento exige honestidad, examinar motivaciones, consultar a personas de confianza y estar dispuesto a enfrentar la posibilidad de cambios dolorosos. No hay atajos. En la próxima sección profundizaremos sobre cómo la misión concreta desborda los límites personales y cómo la transformación del amor se manifiesta en actos cotidianos. También traeré testimonios adicionales que ejemplifican la tensión entre la entrega y el anhelo romántico. Por ahora te dejo con una imagen que vuelva a tu mente, un lago sin ondas, en la madrugada, reflejando una estrella que no busca ser vista, simplemente existe. Ese lago puede ser tu interior cuando la sed de ser completado por otro se aquieta. No lo confundas con insensibilidad. Puede ser la antesala de una paz que aún no conoces, o el umbral de una decisión por tomar. Sea lo que sea, merece ser nombrado con ternura. Sigamos andando por este terreno con pasos lentos y honestos. Ya te dije que el lago en calma no es frialdad automática. Ahora quiero acompañarte a ver con mayor nitidez cómo esa calma se pone en movimiento, cómo se traduce en decisiones prácticas y cómo puedes vivir esta temporada con integridad y compasión, contigo y con los demás. Primero, la vida cotidiana. Cuando el centro de tu corazón se desplaza, las rutinas cambian. No hablo de gestos épicos, hablo de minutos y pequeños hábitos que, sumados, conforman una nueva arquitectura de afecto. Quizá antes hablabas por horas con alguien cada noche, ahora esas noches son en su mayoría de vigilia, oración, lectura o visitas a quienes nadie recuerda. Quizá antes organizabas fines de semana pensando en proyectos en pareja, ahora piensas en viajes cortos para llegar donde se necesita consuelo. Esos cambios no son neutros para quienes te aman. Reconocerlo con humildad evita heridas innecesarias. No es suficiente decir «me llaman a otra cosa» y desaparecer.
La madurez espiritual pasa por explicar, acompañar y negociar con honestidad. Quiero contarte la historia de Lucía. Tiene 42 años, trabaja en un hospital y desde una experiencia de pérdida personal encontró una pasión por acompañar familias en duelo. Antes de ese giro, Lucía buscaba una pareja con quien construir una vida tranquila. Tras el despertar, descubrió que su tiempo se volcaba a acompañar funerales a horas inusuales, a sostener llamadas de madrugada con parientes ausentes. Llegó un momento en que, por paciencia y transparencia, tuvo que decir a una persona que la cortejaba: «No puedo prometer la constancia que mereces». Fue doloroso. No fue angelismo. Fue honestidad humana. Con el tiempo, Lucía no se alejó por orgullo. Simplemente aprendió a decir que su temporada no podía albergar lo que la otra persona necesitaba. Esa decisión le costó soledad y le dio sentido. Aprendió a dialogar su vocación con ternura sin convertirla en muro. Diego, por su parte, es un educador que tras un proceso de lectura bíblica y acompañamiento espiritual, sintió que la mejor manera de servir era dejar un trabajo cómodo para dedicarse a proyectos de alfabetización en zonas rurales. En la ciudad tenía una relación que parecía encajar. Fuera, la vida sería austera y cambiante. Diego habló con su pareja. No hubo reproches, hubo dolor y discernimiento. Decidieron separarse temporalmente con acuerdos claros. Seguían cuidándose, pero aceptaron que la temporada los llevaba por caminos distintos. Pasados años, su vínculo no sobrevivió a la distancia. Diego no lo pintó como triunfo, lo contó como pérdida que lo hizo crecer. Hoy, muchos que lo conocen ven en sus ojos la ternura ampliada. Ama a muchos, pero aprendió que el amor íntimo necesita conciencia y presencia pactada. Estos relatos muestran matices. A veces el llamado y una relación se acomoden, otras veces no. No hay un patrón único. Por eso es vital el acompañamiento. Si te identificas con estas historias, busca a alguien de confianza para hablar. Un guía, un amigo que camine contigo, alguien que te confronte con ternura. Ahora, volvamos a la noción de protección y puertas que no se abrieron. Muchos describen la sensación como un cordón que, en el momento oportuno, impide cruzar. A menudo, ese cordón es sabiduría, heridas antiguas que no han sanado por completo y que, como sistema inmunitario, alertan ante lo que podría reinfectar la vida. No es simple fatalismo espiritual decir «eso no prosperó porque Dios me protegió». Es, más bien, reconocer que la experiencia acumulada nos da criterios. La prudencia allí nace del aprendizaje. Te lo digo así, no confundas prevención con cobardía. La prevención es fertilidad si te permite esperar con madurez y sanar donde hace falta. La cobardía es usar la vocación como excusa para no liderear tus temores con valentía. Hablemos de la culpa. No es raro que quienes despiertan sientan remordimiento por no corresponder al anhelo que otros depositaron en ellos. Tal culpa puede ser legítima cuando hay promesas incumplidas, o puede transformarse en una carga innecesaria si te condena por algo que tu conciencia sincera no aprueba. ¿Cómo discernirlo? Pregunta, ¿me estoy escondiendo detrás del llamado para evitar intimidad? ¿O estoy respondiendo a una convicción clara que he formado con oración y consejo? Si existe ambivalencia, no la ignores. Busca acompañamiento que te haga preguntas duras, pero siempre desde el amor. La comunidad cristiana madura no ensalza a héroes solitarios. Acompaña a los que sufren decisiones difíciles. Es posible que ahora te preguntes por la dimensión física y afectiva. ¿Es pecado sentir deseo y no actuar? ¿Es fallar a Dios si se guarda celibato temporal? No voy a ofrecer fórmulas morales tajantes. Ofrezco principios, honestidad, responsabilidad y coherencia.
Si decides postergar una relación, hazlo con integridad. No manipules afectos, no guardes esperanzas injustas, no uses el lenguaje de casi como una sombra que ilusiona a otros. Si eliges una relación, negocia tiempos y espacios para que la misión no anule la vida compartida. En este terreno, la ética se hace en lo pequeño. Llamadas de vueltas, explicaciones, presencia cuando es requerida. La transformación del amor a menudo se expresa en actos concretos. Te propongo que prestes atención a las acciones que hoy te provocan ternura. ¿Te conmueve un anciano que camina confundido? ¿Te pesan las noticias de una comunidad lejana? ¿Te despiertas deseando interceder por una nación? Esas inclinaciones son señales. Amar de forma amplia no es fría abstracción, es compromiso tangible, visitas, donaciones silenciosas, horas de escucha. Ese amor no necesariamente tiene rostro familiar, tiene rostros múltiples. En la práctica, la forma en que distribuyes tu atención revela cuál es tu prioridad afectiva. Quiero volver a la escritura brevemente, como una lámpara que alumbra, no como autoridad excluyente, y recordar otra escena de encuentro en el silencio. La voz suave que habló a Elías en el monte, Primero Reyes 19, 11, 13. Allí, después de grandes demostraciones, la presencia se encontró en el susurro. Para muchos que despiertan, la presencia de Dios no es estruendo, es compañía íntima que sustituye, en cierto modo, la necesidad de que otro llene el vacío. Traigo esta referencia como una imagen pastoral, no porque el silencio sea siempre místico, sino porque el encuentro con Dios puede reconfigurar nuestras necesidades más profundas. Permíteme ahora ofrecerte algunas preguntas para la reflexión personal. No las evites por temor a lo que revelen. Anota con honestidad y, si puedes, compártalas con alguien que te respete y te confronte con amor. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que tu corazón dejó de depender de la aprobación humana? Describe el momento. ¿Qué heridas del pasado siguen sin ser atendidas y podrían estar influyendo en tu decisión de no enamorarte? ¿Qué sacrificios concretos exige tu vocación actual y cómo se están negociando con tus relaciones cercanas? ¿En qué áreas necesitas comunidad para tomar decisiones sabias sobre afecto y compromiso? ¿Qué prácticas te ayudan a distinguir entre miedo y llamado? Después de responder estas preguntas, haz algo con tus respuestas, compártelas con alguien o escribe un plan de acción. No permitas que queden en la mente como acusaciones silenciosas. Ahora, una guía breve para una práctica contemplativa que puedes realizar en un momento tranquilo. Es sencilla, no requiere rituales complejos y su propósito es ayudarte a escuchar con más claridad lo que hay en tu interior. Cierra los ojos si te es posible, si no, mira un punto fijo y suaviza la mirada. Respira 3 veces profundamente, inhala llenando el abdomen, exhala vaciando la tensión. Lleva la atención al pecho. Pregunta internamente, Señor, ¿qué hay aquí que debo ver? Sin forzar imágenes, simplemente escucha. Si aparece una emoción, miedo, tristeza, alivio, acéptala sin juzgar. Imagina que colocas esa emoción sobre una mesa y la observas con la ternura de quien cuida una planta herida. Si un nombre o una imagen viene, no la empujes. Mírala con curiosidad. Después de un par de minutos, agradece por la presencia que sentiste, por mínima que sea. Abre los ojos lentamente. Esta práctica no resuelve todo, pero te entrena en la atención y reduce la prisa por respuestas inmediatas. Hazla una vez al día, durante una semana, y observa los cambios sutiles. Sigamos con un tema que duele, la posibilidad de encontrar pareja que comparta la vocación. Muchos creen que el despertar impide el matrimonio. No es así. Existen parejas que han entendido el ministerio como proyecto común, que negocian itinerancias,
que hacen de la hospitalidad un eje de su unión. Hay quienes, después de años de servicio conjunto, descubren un amor que no les quita la libertad, sino que la potencia. Pero esas realidades requieren madurez, límites claros y un sentido de misión compartida. No es lo más frecuente, pero es real y digno de celebrar. También quiero hablar de la tentación de idealizar la soltería espiritual como prueba de madurez. Algunos caen en el pensamiento de que si no se someten a la soledad, no serán auténticos servidores. Cuidado. La soltería puede ser santo camino o máscara de miedo. La medida no está en la ausencia de pareja, sino en la integridad que cultivamos. Si estás solo, estás lleno de presente o de evasión. Si estás en pareja, sus compromisos se negocian con honestidad. La llamada exige examen permanente. Volvamos a la metáfora de la vela y el sol para concluir esta parte de la reflexión. Hay ocasiones en que la vela se acerca a otra vela y juntas alumbran un cuarto entero. Otras veces, la vela decide cuidar discípulos en habitaciones diferentes, y el sol sale a iluminar un valle entero. Ambas son expresiones legítimas de amor. Lo que importa no es encasillar a las personas, sino acompañarlas en sus estaciones. No hagas del despertar un pedestal ni de la relación una vergüenza. Antes de despedirme, quisiera ofrecerte una ruta práctica para los próximos 30 días, si te sientes identificado con esto. 1. Haz un inventario honesto. Escribe qué sientes por dentro respecto al amor romántico y qué decisiones has tomado en el último año que lo reflejen. 2. Pide consejo. Busca a 2 personas de confianza, un líder espiritual, un amigo maduro, y comparte tu inventario. Pide perspectivas, no sermones. 3. Agenda prácticas de cuidado. Reserva al menos una tarde al mes para recreación o para cultivar amistades no ministeriales. 4. Practica la contemplación diaria, la que describí antes, durante 2 semanas. 5. Si sientes heridas no resueltas, considera acompañamiento terapéutico. No es signo de fracaso, es de responsabilidad. Te invito a recordar que este camino no te hace más o menos amado por Dios. Esa es una verdad pastoral. Tu valor no depende de tu estado sentimental ni de la intensidad de tu servicio. Es interpretación pastoral decir que el llamado puede reorientar afectos. No es una evaluación de tu valía humana. Quiero terminar con una imagen que sea compañía cuando la noche llegue. Imagina un faro en la costa. No es que el faro no quiera cercanía, simplemente está destinado a mantener su lámpara encendida para muchos. Algunas noches, las olas pueden golpear con fuerza y el faro se siente solo. Otras noches, ve barcos que encuentra y guía. Tu corazón puede ser faro y ancla a la vez, en distintas estaciones. Permite que la comunidad sea el muelle donde descansas, que la honestidad sea tu mapa y que la ternura sea el modo de tratarte a ti mismo cuando la nostalgia aparezca. Si esta reflexión te ha tocado, si resonó una historia en tu vida, te invito a hacer algo sencillo. Comparte tu testimonio en los comentarios o guarda este video para volver a él cuando necesites recordar que no estás solo en esta geografía espiritual. Que la paz que trasciende entendimiento breve sea tu compañera en las decisiones difíciles y que la comunidad te sostenga con manos dignas y ternas. Seguimos caminando juntos.